Seguimos el mundo cooperativo. En la primera parte de nuestro programa les presentábamos los resultados de un estudio que hizo la Universidad de la República sobre cooperativas de trabajo vinculadas a la educación en nuestro país. Otra pregunta que le formulamos al docente Diego Barrios fue la extensión territorial, el área geográfica donde están ubicadas estas cooperativas de trabajo. Aquí la segunda parte del diálogo. Eso también es un dato interesante, es decir, prácticamente el 80% de las cooperativas están en el área metropolitana. Montevideo, Canelones, algunas en San José y en el interior del país después hay una densidad muy baja de cooperativas de trabajo de educación. Alguna cuestión que se pueda mencionar en Salto, alguna cuestión que se pueda mencionar en Minas, en La Valleja, y en muchos departamentos del país, por lo menos en lo que fue el relevamiento a diciembre del 2020, muchos departamentos del país no tenían cooperativas de trabajo de educación. No estoy hablando específicamente de centros CAIF gestionados por cooperativas, sino que no había ningún tipo de cooperativa de educación. Parecería que esta expansión del plan CAIF, ¿no?, el crecimiento de los centros CAIF, ha hecho que allí en aquellos departamentos donde no había cooperativas de trabajo de educación, ahora las hay, ¿no? 33, Artigas, algunos departamentos que no tenían. El resto de las cooperativas, pero en general están en el área metropolitana, es otro fenómeno importante. El resto de esas cooperativas que no tienen financiamiento público, tienen un financiamiento privado y corresponden fundamentalmente a escuelas primarias y colegios secundarios, que es un fenómeno que ya tiene unos cuantos años, que en definitiva tiene que ver con la retirada de la Iglesia en la gestión de los centros educativos específicamente. Eso ya tiene un fenómeno que tiene unos cuantos años. Entonces, la mayor parte de las experiencias que existen en Uruguay de cooperativas de trabajo que gestionan colegios de primaria o colegios de secundaria vienen de una matriz religiosa. Interesante, nosotros sin de alguna forma plantearnos como un objetivo fuerte, estuvimos explorando a partir de algunos resultados, sobre todo de entrevistas que hicimos a algunas cooperativas, cuánto incidía la matriz de surgimiento, si el momento, en cuanto el grupo toma la decisión de conformarse en cooperativa, con algunos resultados que tienen que ver con el proyecto político-pedagógico de la cooperativa o el desempeño de la cooperativa. El hecho de ser sustentable económicamente es un factor y está bien, hay mucha gente que sí trabaja, ¿no? Pero ahora el desarrollo de una propuesta pedagógica con centralidad en lo cooperativo es muy bajo dentro del universo de las cooperativas de trabajo de educación. Y nosotros lo que hemos visto, ¿no?, sobre todo a partir, como te decía, de las entrevistas, es que la matriz de surgimiento o el presurgimiento, o sea, qué es lo que existía previamente a la conformación de la cooperativa, de esa cooperativa que uno podría decir es una empresa recuperada, en cierta forma, ¿no? Lo único que no vienen en educación, las empresas de capital no pueden generar un centro educativo, por tanto son asociaciones civiles, ¿no?, fundaciones, etcétera, sobre todo las de carácter religioso. Bueno, la preexistencia de ese colectivo, si era un colectivo que ya, independientemente de quién era que gestionaba ese centro educativo, tenía cierta autonomía, tenía cierto trayecto colectivo, tenía un sindicato atrás, en definitiva, o sea, había un manejo de lo colectivo de los trabajadores. Eso nosotros hemos identificado que tiene cierta incidencia, tiene cierta incidencia en el manejo de lo colectivo posterior, y en algunos casos de efectivamente esta idea de incorporar la cooperación y el cooperativismo en la propuesta pedagógica. O sea, la matriz de surgimiento tiene que ver siempre, o en general, de estas cooperativas que vienen de experiencias anteriores con una necesidad, que es el trabajo, mantener el empleo, el trabajo, ¿no? No el empleo, el trabajo, ¿no? O sea, una cosa es el empleo, otra cosa es el trabajo cuando sos una cooperativa. O sea, hay una primera necesidad, es lógico, pero en algunos casos hay un componente político que es muy fuerte de ese grupo y que tiene que ver con la necesidad de gestionar colectivamente el emprendimiento. O sea, ya no es solo la única posibilidad que tenemos de, bueno, vamos a hacer una cooperativa porque es lo último que queda para seguir gestionando esto, sino que también hay cooperativas que se lo plantearon
como prioridad política. No, nosotros efectivamente queremos ser una cooperativa porque nos autogestionamos, somos autónomos, no queremos depender de alguien que gestione, patrones, etc. Entonces, digamos, hay distintos como niveles también, ¿no? en ese quiebre, ¿sí? Porque la gran mayoría de un componente muy importante de las cooperativas de trabajo y educación viene de empresas anteriores, ya sea de colegios católicos, ¿no? Pero también los centros CAIF de asociaciones civiles que gestionaban esos centros CAIF. Esa asociación se retira y muchas veces es los propios trabajadores que conforman la cooperativa para hacerse cargo de la gestión. Nosotros hicimos el trabajo de campo en 2021, ¿no? Bueno, tuvimos que hacer ese corte porque en algún momento hay que hacer un corte. 2021 no tenía como el proyecto tenía un diseño anterior, no tenía a que iniciara la pandemia, ¿no? Pero bueno, en realidad no tenía como un objetivo central estudiar cuáles habían sido, porque claro, esos fenómenos, nosotros hicimos el estudio de campo en plena pandemia, en 2021 todavía estábamos en ese periodo, por tanto, aún los efectos de la pandemia no estaban, o sea, estábamos transitando todavía la pandemia, entonces estábamos viendo ciertas adaptaciones y cierto interés también de las cooperativas de volver a esa presencialidad, ¿no? Sobre todo porque la mayor parte trabaja con gurises de primera infancia. Entonces imagínate que la virtualidad ahí no es un camino, ¿no? Pero se han experimentado muchísimas dificultades, sobre todo en aquellas cooperativas que trabajan con niñas, niños y adolescentes, el trabajo pedagógico, ¿no? Por lo menos es lo que se nos ha planteado de alguna forma, y entonces, pero en definitiva no logramos profundizar en una lectura del fenómeno de la pandemia en la cooperativa y tampoco de las consecuencias. Las consecuencias es imposible porque en el momento que hicimos trabajo de campo todavía no había finalizado la pandemia. Capaz que es un estudio interesante para poder hacer posteriormente. El informe final de investigación está disponible para el público y va a estar sobre todo en estos próximos días en la página web del Instituto Nacional del Cooperativismo y creo seguramente también en la página de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay. Ese informe es absolutamente público y ya está disponible. De hecho, lo hemos enviado a las cooperativas que fueron las destinatarias de este proyecto, pero va a ser un informe que va a ser accesible al público en general. Una investigación realmente muy interesante, decimos, la que presentó la Universidad de la República, impulsada por el Instituto Nacional del Cooperativismo, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Producción. Realmente agradecemos a Diego Barrios por el tiempo que nos brindó para esta entrevista. Vamos a hacer una pausa y en instantes ya venimos con el último bloque de Mundo Cooperativo por hoy.